Dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Permítame leer hasta el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Vamos esta noche a trabajar sobre un tema y es cronología escatológica o la escatología y su cronología. Hablar de algo cronológico es ordenar algo en orden de acontecimientos, por lo tanto, entonces, sabemos que la escatología, creo que ustedes lo han escuchado en estas enseñanzas, que la escatología es el estudio sobre los eventos tanto previos y posteriores a la venida de Cristo. Es la que estudia todos estos eventos. Y yo quiero que trabajemos entonces esta noche en parte sobre lo que es la cronología escatológica. Hablar entonces sobre el orden de algunos acontecimientos. Esto es algo que Pablo lo hizo de forma repetitiva, ubicar la iglesia precisamente en el contexto cronológico de la escatología. Por lo menos aquí en el versículo que estamos leyendo, el apóstol está diciendo que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, digo, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Esta palabra en la primera carta el apóstol ya se las había como recomendado. Al parecer existía algún peligro o existía de alguna forma otro modo de doctrina que de cierta forma quería perturbar o desviar el pensamiento de la iglesia. Note usted que cuando en el capítulo 5 de la primera carta el apóstol Pablo tiene que decir acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Quiere decir entonces que el apóstol fue muy reiterativo en esto de estar muy contextualizados en la cronología escatológica, en el orden de acontecimientos. Y sabe que en este tiempo también, hermanos, se hace necesario poder contextualizarnos, poder ubicarnos, porque parece ser, hermano, que toda la información a causa de lo que está sucediendo, a causa de lo que está aconteciendo, lleva a la iglesia o a algunos hermanos, a algunas personas a estar muy desubicadas en esto del orden de los acontecimientos, de tal manera que entonces todo lo que escuchan o todo lo que ven, entonces permítame decirlo, se lo adjudican a que la venida del Señor, a que el tiempo, por ejemplo, me explico, yo recuerdo que en una ocasión alguien me envió un video al WhatsApp y me dijo: pastor, ahora sí se acabó esto. Le dije: ¿qué pasó? Y dijo: sonó la trompeta final en Israel. Le dije: no me diga. Me dijo: sí, sonó la trompeta final. Y mire el video, me mandó un video y bueno, sí, en el video se escuchaba la fuerte bulla del sofá.
y decían que venía desde el cielo, y entonces decía, ya sonó la trompeta, ahora sí, hermano, esto se acabó. Y hermano, realmente el sonido de este shofar fue un video que tomaron junto a las mezquitas de los musulmanes en el momento en que se hace el llamado a la oración, y lógicamente se tenía que escuchar entonces el sonido, hermano, del shofar convocando a la oración. Pero resulta de que no solamente las personas están siendo desviadas en el modo de pensar, porque le voy a decir que frente a la venida del Señor, frente a todo lo escatológico, no es simplemente creer, sino también creer de forma ordenada. Porque hay gente que tiene convicciones, pero muy desordenadas. Hay gente que tiene la creencia, hermano, en que Cristo vendrá, pero el orden de los tiempos los tienen desubicados, descompensados. Por eso entonces ahora noticias como las que están surgiendo en el momento que usted nota que están instalando antenas por toda parte de la quinta generación del 5G. Y entonces ya están diciendo, claro, hermano, es que la marca, la bestia ya está en medio de nosotros. Y comienzan, hermano, a divagar en una cantidad de comentarios, expresiones que a veces no se ajustan, Yo quiero venir, hermano, al versículo que tomé, porque el apóstol Pablo hace una diferencia allí de acontecimientos. Si usted nota el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hay una separación. Dice, y nuestra reunión con Él. Está hablando de dos acontecimientos, de dos eventos. En esta misma expresión está hablando de dos acontecimientos escatológicos. Uno, nuestra reunión con Él, lo cual tiene relación con el arrebatamiento. Dos, la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo cual, hermano, no está con relación al arrebatamiento, sino reverenciado con el día del Señor. Entonces el apóstol Pablo tiene que llevar a la iglesia de forma repetitiva en la segunda carta a ubicarla en los acontecimientos escatológicos. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces el desconocer el orden de los acontecimientos nos lleva a divagar en una cantidad de percepciones equivocadas y nos lleva a generar comentarios, hermanos, que no están ajustados, hermano, a la palabra. Me explico. Hay gente que dice, ya están poniendo la marca de la bestia, pastor. Ya me di cuenta que ya la están poniendo. Pastor, me di cuenta que el anticristo ya se manifestó. Lo que pasa es que no le ha dado la cara al mundo, pero ya ese señor, hermano, ya comenzó a gobernar esto. Oiga, pero un momentico. Cuando usted esto lo va a ajustar al contenido escatológico, usted se va a dar cuenta que hay que comenzar a ubicar cada cosa. Como primera medida, el acontecimiento próximo más esperado es el arrebatamiento de la iglesia. Es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo habla de una plataforma previa, que una plataforma que se va a ir fraguando antes de que la iglesia sea arrebatada, la plataforma en la cual gobernará el anticristo. El hecho, hermano, de que no se haya manifestado no significa que no se esté trabajando sobre eso, porque escuche, el enemigo tiene una manera, hermano, y es que a él le gusta mucho imitar. Imagínense que él es lobo y se viste de oveja. De tal manera, hermano, que aún en los eventos escatológicos tiene que copiar formas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de engañar. Usted se acuerda que la palabra de Dios habla que previo a la manifestación de Cristo en carne aquí a esta tierra,
Hubo un profeta, cierto que sí, el cual era la voz del que clama en el desierto, el cual tenía entonces la gran tarea de preparar camino al Señor. Cierto que sí. Quiere decir que en cierta forma Juan lo que hacía era organizar el escenario, la plataforma a través de la cual el Mesías se manifestaría. Pues de cierta forma el anticristo también hace una simulación de esto. Por eso la palabra de Dios entonces tiene que decir, oiga, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, la negación de la fe, la manifestación del hombre de pecado. Dice, no vendrá, pero ¿qué? ¿A cuál acontecimiento le está apuntando Pablo en esa parte? En esa parte le está apuntando, dice, no vendrá el Señor sin que antes se manifieste la apostasía, sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Allí ya está hablando directamente del anticristo. Lo cual, la manifestación del anticristo, la cual se dará ¿qué? ¿Previo al arrebatamiento o posterior al arrebatamiento? Escatológicamente la Biblia dice que la manifestación del anticristo entonces se dará posterior al arrebatamiento de la iglesia. Posterior, no previo al arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué entonces quiero decirles esto, hermano? Yo creo que, bueno, en el tiempo que tenemos no se va a alcanzar a dilucidar todo lo que en cuanto a los acontecimientos, todo lo que encierra la cronología. Pero sí quiero hablar puntualmente de esto. Porque es que nos estamos dejando llevar de pánico y nos estamos dejando llevar de información no veraz, la cual está llevando al cristiano a compartir. Vea, a veces, hermano, uno nota que los jóvenes hermanos comparten cantidad de información por las redes sin constatar si eso se ajusta al contenido bíblico. Es que me llegó, es que esto es lo que se viralizó, es que este meme se volvió tendencia, es que este artículo se volvió tendencia, es que este escrito lo están compartiendo mucho, yo también lo comparto. ¡Ey! ¿Pero qué vas a compartir? Algo que no se ajuste, por favor. Algo que no se ajuste, que vas a compartir, que vas a viralizar algo de lo cual usted ni siquiera ha constatado en la palabra. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que entonces, según el orden escatológico, el apóstol Pablo dijo, oiga, pero no vendrá sin que antes se manifieste el hijo de perdición. Quiere decir que si el hijo de perdición se manifiesta antes de la venida de Cristo, significa en el orden escatológico que antes de la manifestación del hijo de pecado, la iglesia es arrebatada. Por eso el apóstol Pablo enfatiza, dice, en cuanto a la venida del Señor, respecto a la venida del Señor y de nuestra reunión con Él. Oiga, ¿cuál será nuestra reunión con Él? Pues precisamente él allí en la misma carta, la primera carta a Tesalonicenses, el capítulo 4, gloria al Señor Jesús, y el versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hey, escuche, de esa parte es donde el apóstol se refiere, nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él. Así que si entonces vamos a hablar de orden escatológico, entonces primero el arrebatamiento, lógicamente. Segundo, el apóstol Pablo dice la manifestación del hijo de perdición, del hijo de pecado. Ahora sí, entonces la manifestación de Cristo.
que tenemos que tener en cuenta, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo también dijo, pero claro que debemos de tener en cuenta que ya está en acción. Digo, ya está en acción. ¿Ya está en acción qué? El apóstol Pablo dijo, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Digo, ya está en acción. Cuando dice ya está en acción, significa que ya hay algunas cantidades de corrientes en medio de este mundo, una cantidad de logias y de organizaciones, las cuales preparan el camino. Porque reitero, les vuelvo a recordar lo que estábamos hablando, que el enemigo también toma una simulación. Ah, sí, Juan le preparó el camino al Señor, yo también tengo quien me prepara el mío. Por eso dice, ya está en acción. Hay un trabajo previo, lógicamente. No significa que solo cuando la iglesia sea arrebatada, el enemigo dice, entonces ahora sí voy a comenzar a hacer mi plan, a hacer mi propósito. No, no, no. Ya está en acción. Ahora entonces entendemos por qué entonces el estado, la condición del mundo, cómo el mundo viene degradándose en todos sus sentidos y en todas sus ramas. Las plataformas que el enemigo está generando, de qué manera se está trabajando en la unificación en muchos continentes, tratando de unificar ¿qué? Tratando de unificar precisamente cosas en las cuales es vital para poder gobernar este mundo, como es la política, como es la economía y como es la religión. Tres cosas en las cuales son la plataforma para poder entonces tener el escenario correcto y perfecto para el gobierno del anticristo. Ya está en acción, ya está en acción. Ahora le hago una pregunta, ¿por qué cree que hay esfuerzos enormes en los continentes, en las organizaciones mundiales, por unificar, bajo el concepto que nosotros manejamos, bajo la ecumenización de estas tres cosas importantes? La ecumenización, lo cual significa la unificación. ¿Por qué cree que hay grandes organizaciones mundiales como la Unión Europea? ¿Cierto que sí? Que están trabajando fuertemente, ¿por qué? Para que haya una sola moneda. De hecho, están trabajando sobre la moneda digital, que ya no tenga que haber esa moneda, ese cash así, de presente. No, y están trabajando fuertemente, y no están trabajando solamente para que sea allá, no, no, están trabajando para que esto sea totalitario en el mundo, globalizado. ¿Acaso no se levantó, con mucho respeto si alguien escucha, no se levantó el líder de la iglesia tradicional donde dice necesitamos un líder religioso, necesitamos un líder mundial que nos gobierne? ¿Acaso no están unificando entonces todos los credos, el sector interreligioso lo quieren unificar, lo quieren globalizar, lo quieren entonces, hermano, unir para que precisamente se haga una plataforma de gobierno al anticristo? Y aún la misma política que causa tantas divisiones en medio del mundo, porque son tres poderes muy fuertes en los cuales el enemigo viene trabajando. O sea, ya está en acción el ministerio, dice la palabra, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahora, el hecho de que ya esté en acción, usted no lo puede confundir con que ya se manifestó el anticristo. Porque hay cosas, escucha, hay acontecimientos escatológicos que solo pueden suceder en el momento indicado. No podrán suceder ni antes ni después. Ejemplo, a usted cuando lee el capítulo 1 del libro de los Hechos,
usted encuentra a los discípulos allá en el monte haciéndole una pregunta a Jesús. Ellos estaban desubicados en la cronología escatológica, porque cuando están allí en el monte le dijo, dijeron, ahora sí va a restaurar el reino de Israel en este tiempo. Digo, lo va a restaurar. Digo, ahora sí lo que me esperaba. Yo ya. Y por eso le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Digo, oiga, me gusta mucho esa respuesta de Jesús. Y si usted me permite, se lo voy a leer textualmente, porque me gusta mucho. Gloria al Señor. Entonces los que se habían, Hechos capítulo 1, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca, no les corresponde a ustedes saber los tiempos de los acontecimientos. Las palabras, en este término, la sazón, ¿sabe qué identifica? La sazón también identifica las señales previas a cada acontecimiento escatológico. Digo, no les corresponde a ustedes, porque a ustedes lo que les correspondió, les dijo a los discípulos, a ustedes el momento escatológico que a ustedes les corresponde es la expansión del reino. Por lo tanto, sí van a recibir, pero poder, para que vayan y sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vendrá otro tiempo, habrá un pueblo en un momento indicado a los cuales sí le corresponderá las sazones y le corresponderá los tiempos. Es indiscutible que estamos en medio de las sazones, viviendo señales. Eso es indiscutible. Pastor, ¿será que esta pandemia es la última señal previa a la venida de Cristo? Es que tenemos una inquietud muy fuerte por el futuro, hermano. Oiga, tenemos una inquietud, pero bastante, hermano, a veces desorbitada, hermano, por el futuro, porque nos gusta mucho el futuro y queremos saber el futuro sin importar cómo estamos viviendo este presente. Y sí, es importante y nos gusta, y yo no les voy a decir a ustedes que no nos inquietemos por el futuro, pero como lo prediqué de pronto en un programa, no sé si de los conquistadores o de los jóvenes, hace días que prediqué, la espera no es opcional. Entonces les estaba diciendo que seguimos esperando, pero más que seguir esperando, estamos concentrados directamente en la condición de vida de los que lo están esperando. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así que entonces el apóstol le dijo, no les toca a ustedes vosotros saber los tiempos o las sazones, pero sin embargo a nosotros nos tocó vivir las sazones. Ya está en acción, dijo el apóstol, en ese tiempo. Y usted considera, hermano, que la condición moral del mundo en ese tiempo era muy diferente a la de ahora. Y si el apóstol Pablo dijo allá, ya está en acción, ¿qué podemos decir ahora, los que hemos alcanzado el fin del siglo? ¿Qué podemos decir ahora nosotros? Si el apóstol Pablo dijo, ya está en acción, o sea, ya está la plataforma, esto se viene trabajando. Porque le voy a decir, si dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, organizando la plataforma para que se manifieste el anticristo, si para ese misterio de la iniquidad está pronta la manifestación del anticristo, ¿qué tan cerca está el arrebatamiento, nuestra reunión con él? Aleluya. Si las señales que hay preceden a su venida, aleluya, ¿qué tan cerca está el arrebatamiento, por favor? Yo quiero que nos ubiquemos en ese contexto. Si el ministerio de la acción de la iniquidad ve tan pronta la manifestación del anticristo,
Está más pronto el arrebatamiento, aleluya. Porque recuerde que la manifestación del hijo de pecado es previa a la venida con relación a esta tierra, donde sus pies tocarán esta tierra, donde se cumplirá, y dice la palabra de Dios, donde todo ojo le verá y los que le traspasaron harán lamentación por él. Sí, amén. Eso que dice Apocalipsis no es con relación al arrebatamiento, es con relación a la segunda venida de Cristo. Con relación a Israel, aleluya. Porque allí entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo se manifieste, la segunda venida de Cristo, ahora sí entonces se podrá cumplir la inquietud de Hechos capítulo 1 versículo 8. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Sí, claro, porque entonces viene con relación a una promesa dada a Israel, donde se instaurará el reino milenial de Cristo, el cual es absolutamente necesario para cumplirle una promesa a Israel. Aleluya. Bueno, esto tiene muchas cosas que decir. La verdad, yo es que en redes procuro no ser tan extenso. Voy a dejar por allí. Pero quiero hacer un apunte allí, porque sé que muchos de los que están escuchando son jóvenes, hacen parte de esta nueva generación. La generación, hermano, donde nos comunicamos por las redes sociales y donde compartimos muchas cosas. Yo le aconsejo algo, mi querido joven: sea cuidadoso de lo que comparte. Y no estoy hablando por el término moral, claro, cuídate de eso también, por el contenido moral de lo que compartes, pero también por el contenido doctrinal de lo que compartes. Porque tú que vas a compartir algo que no hace parte de tus convicciones, por favor, algo que no hace parte del contenido escatológico, ¿qué vas a estar dándole farándula a eso si realmente no se ajusta? Yo creo que nosotros tenemos que ser muy coherentes, hermano. Es que lo que creemos, eso es lo que predicamos, ¿sí o no? Es que lo que creemos, eso es lo que anunciamos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ser muy cuidadosos con lo que creemos, pero también que lo que acontece para nosotros sea una alarma muy evidente. Muy evidente. Hace poco yo estaba analizando algo, y es que lo que se ha vuelto normal en este tiempo, el Señor tuvo que decir, dijo, vea, porque así como en los días de Noé, así será previo a la venida del Hijo del Hombre. Dijo, ¿y qué era previo a la venida del hombre? Y tuvo que tomar referencias de Noé y tuvo que tomar referencias de Sodoma y Gomorra, donde algunas cosas ya se habían vuelto natural y tolerables, se toleraban con total naturalidad. Y yo estaba mirando con mucho respeto, vuelvo y reitero, respetuosamente. Hace poco salió en las noticias y en las redes, bueno, en un programa y felicitando a una persona y reconociendo el amor, la comprensión, porque, voy a decir esto, porque el hijo le había salido del closet. Y me dio mucha risa, ¿sabe por qué? Porque cuando veía esa noticia decía uno de los presentadores, ¡ay, qué familia tan digna de imitar! Esas son las familias modelos. ¿Por qué? Porque no habían puesto modo censura a su hijo.
lo habían apoyado en todo. Pero entonces lo que a mí me llamó la atención es la familia modelo, la familia referente, la familia a seguir, porque todo se ha vuelto tan natural, tan normal, y eso hace parte, hermano, de lo que es la plataforma, lo previo, el escenario previo, lo que viene trabajando el enemigo, cosas que para usted y para mí no se nos pueden volver normales, hermano. Hay cosas que por mucho que nos digan los derechos humanos, que las tomemos como normales, no se han, aleluya, porque hay cosas que están aconteciendo, lo cual la bendita palabra del Señor nos está diciendo, son las sazones para este tiempo, son las sazones que les correspondió vivir a esta generación, aleluya. Así que si el apóstol dijo, está más cerca nuestra salvación que cuando creímos, esta generación, ese versículo sí que tiene que tomarlo a pecho en el corazón. Ahora sí que está cerca, aleluya, esta salvación que el día que creímos. Termino diciendo esto, tomando las palabras del gran hombre de Dios allá en la isla de Patmos, inspirado por el Espíritu Santo. Yo creo que aquí lo que queda, hermano, es que el que sea injusto todavía. Pero si alguien se santifica, santifíquese aún todavía. Eso quiere decir, hermano, entonces nosotros somos conscientes de lo que esperamos, de lo que creemos, entonces estemos en ese contexto espiritual, pero en ese contexto también de la palabra de Dios, aleluya. No sé si tú quieras allá donde estás levantar tus manos y decirle, Señor, ¿sabe qué? Habrán cosas que desinforman al mundo, pero no nos van a desinformar a nosotros. Habrán cosas que generan pánico en el mundo, pero para nosotros resuena más esta esperanza, aleluya. Que allá les genere pánico, pero aquí nos está generando un aliento, aleluya. Estamos con nuestra cabeza erguida, porque el que ha de venir vendrá. Aleluya. Y no tardará. Señor soberano, aquí hay una generación. No pensamos que viviríamos en este contexto de tiempo. No pensamos, no nos imaginamos que sería esa generación, Señor. Oh, porque creemos, hermano, no sabemos si estamos en esta generación donde el rapto sucederá, pero si estamos viendo las sazones, el cumplimiento de su bendita palabra. Solo queremos decirte, independientemente del desafío que nos ha tocado enfrentar, te damos gracias por el tiempo que nos ha tocado vivir en tu propósito.